explicar la anatomía y cómo se evalúa el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Tenemos que tener en cuenta que el nervio olfatorio no nace del tronco encefálico, sino que su origen viene en el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio se encuentra un poco superior sobre las fosas nasales. Como podemos ver aquí tenemos el epitelio olfatorio. Dentro del epitelio olfatorio vamos a tener los axones. Estos axones van a llegar a formar unos filetes olfatorios. Estos filetes olfatorios van a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides, van a subir hasta el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio va a pasar su trayecto por el tracto olfatorio. Una vez que pasa en el tracto olfatorio se va a dividir en dos ramas, una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral. La importante aquí es la lateral porque la lateral va a dirigirse hasta el conducto olfatorio primario que se encuentra en el lóbulo temporal. Es por esto que el olfato está relacionado con las emociones y con la memoria. Voy a pedir al paciente que cierre sus ojos y que tape una de sus fosas nasales. Al momento de que el paciente hace esto, yo le voy a evaluar para que pueda oler sensaciones no fuertes como el alcohol o el amoníaco, porque estos pueden llegar a causar que se active el nervio trigémino y no el olfatorio. En este caso se le haría que huela en el café o puede ser manzanilla. Con esto, si el paciente logra oler bien, no hay ninguna afección, pero en el caso de que el paciente no logre oler bien, se pueden presentar manifestaciones como la anosmia, que puede ser la falta del olfato, la cacosmia, que puede ser que el paciente llega a oler olores desagradables, la hiperosmia, que va a ser un aumento de su olfato, una hiposmia, que va a ser una disminución de su olfato. Sobre el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Vamos a hablar de su anatomía. El nervio óptico, de igual manera que el olfatorio, no se origina en el tronco encefálico, sino que se origina en las células ganglionares de la retina, que están en la parte posterior del ojo, formando el ganglio ciliar. Estas células van a llegar a formar el nervio óptico. En el nervio óptico van a haber fibras nasales y fibras temporales, que van a recorrer el conducto óptico. Las fibras temporales van a ir horizontalmente, no se van a entrecruzar, pero las fibras nasales se entrecruzan y van a formar el quiasma óptico. Luego el recorrido se va a ir hacia el extremo pulvinar de los tálamos, donde se van a encontrar con los cuerpos geniculados laterales, que son los que se encargan de la visión. Una vez pasan esto, van a llegar al lóbulo occipital por la fisura calcarina, donde van a terminar en la corteza visual primaria. Para evaluar el segundo par craneal, que sería el nervio óptico, entre las primeras pruebas es la agudeza visual, y esta se la realiza a través de la cartilla de Snell. Entre las segundas pruebas tenemos el oftalmoscopio, que es para evaluar el fondo del ojo del paciente, y asimismo para realizar estas pruebas se tiene que realizar un ojo tapado y el otro se lo tiene que dejar libre para que se pueda evaluar cada ojo. Yo les voy a explicar lo que son los pares craneales 3, 4 y 6, ya que estos se van a evaluar en conjunto. Vamos a empezar por el 3. Este es a nivel de los colículos superiores en el mesencéfalo, que podemos identificarlos debido a que se ven los núcleos rojos. Estos van a decir que estamos en los colículos superiores. Las estructuras vamos a tener la hendidura esfenoidal, anillo tendinoso de Zinn o común y el globo ocular. Vamos a tener dos tipos de núcleos, el núcleo parasimpático de Edinger-Webster y el núcleo motor. El recorrido del núcleo parasimpático va a ser a través de la fosa interpeduncular, la hendidura esfenoidal, y se va a continuar con el anillo tendinoso. Este va a ir hacia el ganglio ciliar, por el cual en la parte posterior de la retina se va a continuar hasta el músculo ciliar y hacia el esfínter de la pupila. Ahora el recorrido de los núcleos motores va a ser similar, por la fosa interpeduncular, la hendidura esfenoidal y el anillo tendinoso. Aquí vamos a tener raíces tanto superiores como inferiores. En la parte de los núcleos motores vamos a tener que van tanto las raíces superiores para el músculo elevador del párpado y recto superior, también para el recto medial, y también van a ir tanto al oblicuo inferior como al recto inferior. En relación de los pares 3, 4 y 6, que son los oculomotores, vamos a tener el reflejo de acomodación, el reflejo fotomotor, la evaluación de los músculos extraoculares y por último la elevación del párpado. En este caso vamos a evaluar los músculos extraoculares pidiéndole al paciente que siga con sus ojos los movimientos realizados con mis dedos.
Y también el reflejo de acomodación, en el cual vamos a tener nuestro dedo y lo vamos a acercar a la cara del paciente. Con esto vamos a saber hasta dónde es el límite que puede ver el paciente de cerca sin que éste se distorsione. Se va a llamar convergencia y divergencia. Por favor, siga con sus ojos los movimientos de mis dedos. Todo está correcto. Ahora en el reflejo fotomotor, de nuevo. Ahora en el reflejo de acomodación voy a acercar mi dedo y usted me dice cuándo lo deja de ver nítido. Ya. La anatomía del par troclear, patético o el número 4. Aquí vamos a tener netamente núcleos motores. Estos se van a decusar justamente antes de el acueducto de Silvio y van a ser el único nervio que va a aparecer en la cara posterior del tronco encefálico. Van a seguir el recorrido atravesando la hendidura esfenoidal, atravesando asimismo el seno cavernoso y dirigiéndose superiormente al oblicuo superior. Aquí algo que destacar es que por la hendidura esfenoidal va a pasar el nervio oculomotor, troclear o patético, el abducens, la rama oftálmica del trigémino y también la arteria carótida interna. Mi nombre es Paula Quesada y a continuación le voy a explicar el quinto par craneal, que es el trigémino. Este se origina en un puente con una raíz sensitiva grande y una motora pequeña. La raíz sensitiva llega al ganglio trigeminal o de Gasser, que está ubicado en la cueva de Meckel. A continuación, este se divide en tres ramas. La B1, que es la rama oftálmica, que esta va hacia arriba al ojo por la fisura orbitaria superior. La B2, que es la rama maxilar, va al pómulo por el foramen redondo. Y la B3, que es la rama mandibular, va a la mandíbula por el foramen oval. Y finalmente, termina dando sensibilidad a la cara y movimiento a los músculos masticadores. Bueno, a continuación vamos con la evaluación del trigémino. Para ello, con estomografía o percusión, vamos a evaluar lo que es su sensibilidad en B1, B2 y B3. De igual manera, esto lo hacemos comparando en ambos lados de la cara y luego también vamos a evaluar lo que sería dolor. De igual manera, en B1, B2 y B3. Luego de ello tenemos la función motora. Para ello le vamos a pedir al paciente que apriete sus dientes y que también abra la boca contra resistencia. Finalmente tenemos el reflejo corneal. Para ello vamos a tocar suavemente su córnea con la punta de un algodón y vamos a ver que hay un parpadeo. Ya. Ahora vamos a terminar con el nervio abducens. Como su nombre lo indica, va a llevar el ojo hacia afuera. Aquí vamos a tener un núcleo motor a nivel de la protuberancia, el cual va a descender hasta llegar al surco bulbo continuo. De aquí va a continuar su trayecto con los demás nervios oculomotores, es decir, por la hendidura esfenoidal, seno cavernoso, y se va a continuar directamente con el anillo tendinoso de zinc hasta llegar al recto lateral. Aquí algo que destacar del conjunto de nervios oculomotores es que van a tener dos características importantes a la hora de una afección, y va a ser la diplopía y el estrabismo. Yo les voy a hablar del séptimo par craneal, es el nervio facial. Vamos a ver el recorrido, su anatomía y vamos también a evaluar este nervio. Primero vamos a empezar. El origen real de este nervio está en protuberancia con los núcleos motores y los parasimpáticos que tenemos al salivar superior y al lacrimomuconasal. Y en bulbo tenemos al núcleo del tracto solitario. Estos núcleos van a salir, su origen aparente por el surco bulbopontino, van a pasar por el conducto auditivo interno y va a empezar aquí lo que es el segmento laberíntico, que va a medir de 3 a 4 milímetros. Vamos a tener el primer codo, que aquí se va a encontrar el ganglio geniculado, que este ganglio es totalmente sensitivo. Vamos a seguir por el segmento timpánico, que nos va a medir de 1 centímetro, que es el más largo, y por último vamos a tener el segmento mastoideo, que va a medir 15 milímetros y va a terminar por el agujero mastoideo. Bueno, este nervio se va a encargar de inervar funciones olfatorias, para la vista, músculo del estribo, 2 tercios anteriores de la lengua, glándulas parótidas, glándulas sublingual y submandibular y las glándulas parótidas abajo.
Vamos a continuar con la evaluación del séptimo par craneal, el nervio facial. En este vamos a evaluar la simetría de nuestro rostro, diciéndole a nuestro paciente que por favor frunza el ceño, cierre y abra los ojos con fuerza, sonría, infle las mejillas. Pues como podemos notar, nuestro paciente no tiene ninguna dificultad y no tiene ninguna parálisis facial. Vamos a también a evaluar el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua y le vamos a dar un caramelo para que pues, nos diga qué siente. ¿Siente dulce? Sí. Muy bien. Y por último vamos a evaluar pues también un poco de los sonidos. Voy a aplaudir y me va a decir de qué lado escucha la palmada. Derecha, muy bien. Y tenemos cualquier prueba con total normalidad. Yo soy Laura Sibenza y les voy a exponer el octavo par craneal, denominado vestíbulo coclear. Para empezar un poco de cero, vamos a ver primero el origen real. Tenemos a los núcleos cocleares y a los núcleos vestibulares. El núcleo coclear va a tener anterior y posterior y se va a encargar de la audición, mientras que el vestibular se va a encargar del equilibrio. Tenemos al superior, inferior, medial y lateral. Ya, va a tener el vestibular relación con cerebelo porque es de equilibrio. Y su recorrido se va a basar en que va a salir el vestibular, va a pasar por el conducto auditivo interno y va a inervar al sáculo, el utrículo y los conductos semilunares. Mientras que la cóclea se va a encargar de la audición, tiene relación con el tracto vestíbulo-espinal. Asimismo se va a relacionar con el colículo inferior, que es para la audición, asimismo con el cuerpo geniculado medial. Y por último, pues se va a llevar esta información al lóbulo temporal, que se encarga de audición. El recorrido del coclear, de los núcleos cocleares, asimismo va a salir por el surco bulbopontino, pasar por el conducto auditivo interno y hasta llegar al ganglio de Corti, que es la cóclea, audición. Voy a realizar la evaluación del octavo par craneal, las ramas vestibulares y cocleares. Vamos primero a las cocleares, que es totalmente auditiva. Voy a una prueba de susurro, que yo le voy a susurrar a mi paciente y mi paciente me va a repetir. Le voy a susurrar unos 3 números y usted me va a repetir los que yo le diga. 5, 6 y 7. 5. Ya. Esta prueba está totalmente normal. Ahora vamos a seguir con la prueba del diapasón. Aquí vamos a hacer la prueba del rine, que nuestro diapasón vamos a darle un golpe y vamos a colocarlo en la apófisis mastoides de nuestro paciente. ¿Escucha normalmente? Y ahora otro golpe y lo ponemos cerca del oído. Ya. Seguimos con la prueba de Weber, en la cual igual vamos a darle un golpe a nuestro diapasón y lo vamos a poner en el centro de la cabeza. Nuestro paciente nos va a decir si escucha totalmente normal en ambos oídos o si escucha en uno más que en otro. ¿Y cómo escucha? Igual en ambos oídos. Muy bien. Seguimos ahora a evaluar las ramas vestibulares, en las cuales vamos a ver el equilibrio. Vamos a pedirle a nuestro paciente con la prueba de Romberg que se ponga por favor de pie, junte los pies y cierre los ojos. Pues nuestro paciente tiene la prueba de Romberg bien y no tiene pérdida del equilibrio, entonces es Romberg negativo. Vamos a seguir ahora con la prueba de la marcha en tandem. Vamos a pedirle a nuestro paciente que camine en línea recta con talón y punta. Camine, por favor. Ya, y tenemos una prueba de la marcha en tandem sin irregularidades, totalmente normal. Buenas tardes, doctora. Soy Kelly Benavides y le voy a explicar el trayecto del par craneal 9, que es el glossofaringe. Tenemos que su origen es en el bulbo raquídeo. De aquí tenemos 3 núcleos. El núcleo del tracto solitario especial, que nos va a dar fibras sensitivas, el núcleo ambiguo, que nos va a dar fibras motoras, y el núcleo salivatorio inferior. Este nos va a dar la función parasimpática. Tenemos también una porción llamada paramedial posterior, y esta nos va a dar el gusto, que sería en el tercio posterior de la lengua.
El recorrido de estas fibras cruza el agujero yugular y especialmente las fibras del núcleo del tracto solitario. En estas tenemos dos ganglios, tenemos el ganglio propios del glosofaringeo, que sería el superior y el inferior. El superior también llamado el ganglio de Ehrenreiter y el inferior también llamado el ganglio de Anders. Bueno, estas fibras siguen el recorrido hasta llegar al cuello. En el cuello vamos a tener la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Todo esto va a inervar el tercio posterior de la lengua, la faringe, la amígdala palatina y la glándula parótida. Para la evaluación del par craneal número 9, vamos a medir la sensibilidad faríngea, también la deglución y el reflejo nauseoso. Le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor abra la boca, no va a sentir ningún tipo de dolor. Lo único que voy a hacer es introducir esa paleta en su boca. Listo. Como podemos ver, tiene el reflejo nauseoso y también una buena sensibilidad faríngea. Ahora, por favor, trague bastante saliva. ¿Siente algún tipo de dolor? No. Listo, entonces eso quiere decir que el par craneal número 9 se encuentra intacto y todo está en orden. Ahora les voy a hablar sobre el trayecto del par craneal número 10, también llamado vago neumogástrico o cardioneumogástrico. Su origen real es en el bulbo raquídeo. Aquí vamos a encontrar 4 núcleos. El núcleo en vivo, que nos va a dar fibras motoras, el núcleo del tracto solitario, que nos va a dar fibras sensitivas, el núcleo dorsal del vago, que nos va a aportar fibras parasimpáticas, y el núcleo víscero-sensitivo. Bueno, estos van a atravesar el agujero yugular y van a descender. Pero antes de que desciendan completamente, vamos a encontrar 2 ganglios en el núcleo del tracto solitario. Tenemos el ganglio superior, o también llamado ganglio yugular, y también tenemos el ganglio inferior o plexiforme. Estos van a descender hacia el cuello y ahí van a dar ramificaciones de las vísceras, tanto para la cervical, torácicas y lumbares. Vamos a evaluar la fonación, deglución, reflejo nauseoso y también la movilidad de paladar blando. Le vamos a pedir al paciente que por favor abra la boca, alce la cabeza, saque un poco la lengua. Por favor, abra la boca, alce la cabeza. Listo. Podemos observar que su úvula está simétrica y totalmente centrada en reposo. Tenemos también la segunda evaluación, que es, por favor, diga ¿Siente algún tipo de dolor? No. Bueno, tenemos una voz clara, también no hay ronquido. Y por último tenemos 2 pruebas más, pero esas ya las realizamos anteriormente en el glosofaringeo. Esta es la de tragar saliva y también el reflejo nauseoso. Buenas noches, les voy a explicar sobre el 11º par craneal o nervio accesorio. Este va a tener 2 raíces, una raíz espinal y una raíz craneal. En la raíz espinal vamos a tener los nervios raquídeos que emergen de la médula espinal, y en la raíz craneal vamos a tener las raíces que emergen del núcleo ambiguo. Estas se van a atravesar el agujero yugular, donde se van a unir formando el nervio accesorio. Bien, se va a dividir en 2 ramas, una rama interna y una rama externa. En la rama interna se va a unir con el ganglio inferior del 10 o del nervio vago y va a inervar los músculos de la faringe y los músculos de la laringe. Y la rama externa va a inervar los músculos del cuello y del hombro, como son el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para evaluar el nervio accesorio, tenemos que recordar que este inerva los músculos del cuello, como son el esternocleidomastoideo y el trapecio, por lo que le vamos a pedir a la paciente que por favor mueva la cabeza hacia un lado y hacia el otro, y que también levante los hombros. Al haber alguna lesión en este nervio, la paciente no va a poder mover el cuello ni tampoco elevar los hombros. Del par craneal hipogloso o del 12º par craneal. Bien, este va a tener su núcleo motor en la región preolivar, en donde se va a pasar por el conducto hipogloso. Esto va a estar junto con la arteria meningia posterior y la vena condilia anterior. Estas nos van a dar 3 ramos, ramos colaterales, ramos comunicantes y ramos terminales, que es en los que nos vamos a enfocar, ya que este es un nervio motor puro, le va a ayudar en la motilidad de la lengua. Entonces, una afección de este nervio va a hacer que la lengua se desvíe hacia el lado afectado. Para evaluar el nervio hipogloso tenemos que recordar que este es un nervio de motilidad pura. Bien, entonces le vamos a pedir a la paciente que por favor saque la lengua, lo haga para arriba,
para abajo y hacia los lados, y que por favor mantenga la lengua afuera. Al existir una lesión de este nervio, la lengua se va a desviar del lado afectado.